Pues, damas y caballeros, buenas tardes. Muchísimas gracias por asistir a esta conferencia del Museo de Bellas Artes de Asturias. Una vez más agradecemos a la universidad que nos ceda este espacio para celebrar nuestras conferencias aquí. Y vamos a dar comienzo a esta última conferencia del año, muy especial por su contenido. Tiene que ver, como saben, con el programa de la obra invitada y con el juguete. Deliberadamente pensamos en el museo pues, dedicar esta última obra invitada del año al juguete español, que es lo que está en marcha ahora en el edificio de ampliación hasta el 15 de febrero. 5 extraordinarios juguetes a los que vamos a dedicar ahora nuestra atención. Y antes de empezar, pues quisiera trasladarles las disculpas de María López, nuestra nueva directora, que no puede estar hoy aquí acompañándonos porque tiene otro evento. Entonces me ha encargado a mí que haga también de presentador y de ponente. Ya me ven ahí, el primero, no porque me considere yo el primero de nada, sino porque estamos en el orden de intervención. Primero hablaré yo. Después le tocará el turno a José Antonio Quiroga, que está aquí a mi lado, que es el coleccionista, el que nos ha prestado desinteresadamente estas piezas de su colección, una colección muy importante, la colección Quiroga Monte, que está aquí en Oviedo, en Asturias, una colección, como digo, pues de las mejores colecciones de juguete español que pueda haber, si es que no es la mejor. Y después hablará Cristina Heredia, que es la compañera del Departamento de Educación, la responsable del Departamento de Educación, que también pues, tiene mucho que decir por los vínculos que presentan estos contenidos con el público infantil en el museo, aunque son piezas intergeneracionales, como vamos a ver hoy, pero que interpelan de manera especial a la infancia, ¿no? Y a la infancia actual y a nuestra propia infancia, a la infancia de cada uno. Antes de empezar con mi parte, sí quisiera también advertir, hemos escuchado a algunas personas decir que les parece poco esta pequeña exposición, ¿no? Que les gustaría ver muchos más juguetes, decenas y decenas de juguetes, 50, 60, 70, 80, 100 juguetes, ¿ya? Pero es que eso no es una obra invitada, eso es una exposición. Una exposición, pues, ¿no? Algún día a lo mejor la hacemos, ¿no? Pero claro, 100 juguetes, aparte de los elevados costes que supone para la institución, pues eso, es una exposición de una enorme magnitud. Aquí estamos, pues eso, en el programa de la obra invitada, que en este caso pues no es una unidad, es un conjunto. Hay veces que la obra invitada pues se constituye así, como un compendio, un pequeño conjunto. En un principio pensamos en un solo juguete, pero después, reflexionando, pues optamos por traer 5 juguetes, en realidad 6, pero bueno, la parte nuclear son 5, que son estos juguetes de los que vamos a hablar hoy. Luego hay un rey mago de cartón piedra que nos venía bien también para recuperar la hermosa y útil tradición de escribir la carta. Pero ya digo que, bueno, pues que estas personas que se han sentido como un poco decepcionadas porque les gustaría ver más, pues bueno, son los que tienen que ser por la naturaleza de este programa que, como digo, se titula así, la obra invitada. Así que, bueno, voy a empezar yo ya con mi parte, que es la del contexto histórico de estos 5 juguetes. Y como dije antes, pues después vendrán los otros 2 ponentes para completar esta charla. Al final pues podrán ustedes también participar, tendremos un coloquio. Es un tema también muy sugerente para los comentarios y las preguntas. Como dije antes, nos interpela nuestra infancia, que es la verdadera patria, como se suele decir. Todos pensamos en los juguetes que tuvimos y todos los buscamos, ¿no? En un intento de recuperar esa infancia y de recuperar la felicidad de la niñez.
Bien, pues vamos allá con la primera imagen. Como digo, pues me toca a mí contextualizar históricamente las piezas. Son unas piezas pues, que van desde 1898 hasta los años 30, de modo que estos 5 juguetes resumen un periodo muy intenso de la historia de España, de la historia contemporánea de España. Es todo un desafío, pues en 10 minutos, resumir o dar algunas claves de este convulso periodo histórico que abarca ese primer tercio del siglo XX, los últimos años del XIX y el primer tercio del XX. Y quizá lo primero que haya que situarse pues es en esta imagen, ¿no? Que representa el retrato del rey Alfonso XIII y de su madre, María Cristina de Habsburgo, que fue reina regente. Entonces, esta obra de Luis Álvarez Catalá, de este asturiano, pues lleva como fecha precisamente 1898, la fecha del primer juguete, y nos sirve pues, para situarnos también en ese punto de partida, que no es otro que el de la restauración borbónica, que es cuando podemos inscribir al primer juguete, ¿no? En esta regencia de María Cristina de Habsburgo-Lorena, y después ya con el reinado de Alfonso XIII, la dictadura de Primo de Rivera y la Segunda República Española. Estos son los grandes periodos, las grandes etapas históricas que nos permiten explicar los juguetes que vamos a ver. Y para el primer juguete, que es el carrusel de Eusebio Roca Farriols, del que hablará después José Antonio, pues he traído esta imagen de la Plaza de España de Barcelona, también de 1898. Podríamos encontrar este carrusel perfectamente en esta plaza, sin ninguna duda. No está, pero podría estar. Nos evoca también ese tiempo de ocio que empieza también a desarrollarse, ¿no? Estamos en un momento en el que se intensifican los procesos industriales, con lo cual hay también pues, una clase social que necesita el esparcimiento después del trabajo, el intenso trabajo. Tiene tiempo libre, no mucho, pero sí hay algo de tiempo libre, y estas diversiones de feria, igual que el cine, que también surge en estos momentos, pues sirven también para situarnos, ¿no? en el tiempo. El otro juguete pues, es el tranvía eléctrico de 1900, el que está en el museo, que es el de la imagen pequeña. Lleva en el rótulo la compañía de tranvías de Barcelona. Yo les traje el otro de Madrid porque son el mismo modelo. Después también se extenderá, como digo, José Antonio, y nos hablará de las peculiaridades del juguete, que reproduce con mucha exactitud el modelo real que vemos ahí en la imagen. Estamos, pues eso, a principios de siglo. Los tranvías son algo cotidiano también en las ciudades. Se está empezando también a revolucionar mucho todos los medios de transporte. La gente necesita moverse más. No solo hay un gran movimiento del campo a la ciudad, también hay movimientos internos dentro de las ciudades, precisamente para ir a trabajar a las fábricas y para ir a las oficinas, etc. Entonces, las personas ya necesitan utilizar medios de transporte. Se empieza también a desarrollar esto mucho. Los tranvías conviven con los antiguos carruajes. También en el museo pues, tenemos el carruaje Berlina de 1905, de la fábrica de Luis Moreno.
Entonces hay esa convivencia entre las caballerías y los tranvías, se cruzan constantemente. Aquí tenemos una imagen también muy similar a la del juguete, aunque posterior en el tiempo, pero es muy parecida. En este coche de punto se llamaba, con el cochero esperando a sus clientes, abrigado con una manta. Y todo esto pues, nos lleva, como dije antes, a la dictadura de Primo de Rivera, que va desde 1923 hasta 1930. Aquí vemos a Alfonso XIII y al general Primo de Rivera. En este periodo hay una cierta expansión económica, pero persisten muchos de los problemas que atenazaban a la sociedad española. Y en este contexto pues, surge ya también, o se desarrollan mucho más los vehículos motorizados. En el museo tenemos ese auto coupé de la empresa Paya Hermanos. Los vehículos motorizados estaban ya circulando desde 1902 en las ciudades, y esto fue a más hasta hoy, ¿no? que hoy están invadidas las ciudades de coches, ¿no? Y así hay tantos coches como personas, por desgracia. Aquí empezó todo esto. Es un juguete, además, que nos recuerda de una manera muy exacta a los años 20, ya con ese descapotable y esa invitación a la excursión, al deporte al aire libre, al desplazamiento también hacia el ocio. Es curioso decir que, claro, que estos coches pues, eran privilegio de unos pocos entonces. Llega la Segunda República. Aquí tenemos una imagen de la proclamación el 14 de abril de 1931, todo este bullicio en las calles, ¿no? Y este cambio también importante. Este primer tercio es un periodo y un tiempo de cambios, de profundos cambios urbanos, sociales. Todo esto lo vemos en los juguetes también. Y en ese contexto de la República de los años 30, pues tenemos la imagen de la moto con sidecar. La de la fotografía es posterior, pero el modelo es muy parecido al que tenemos de la empresa Rico, que está ahí en pequeñito. Y bien, y esta historia pues acaba con un drama, con la Guerra Civil, que cierra este ciclo en el que nos vamos a centrar hoy. En el año 36, como saben, pues estalla la guerra. Esta imagen corresponde a la Plaza de Cataluña, justamente el 19 de julio del año 36, en Barcelona, ya con muertos en las calles. Así que es un periodo, como digo, muy convulso. Comienza en 1898 con una guerra colonial, con la pérdida de Cuba y de Filipinas y de las colonias. Empieza con esa guerra colonial y termina con una dramática guerra civil. Y ese es el segmento en el que están inscritos nuestros juguetes, que, como ven, pues sirven para recordarnos estos periodos históricos. El juguete es un espejo de la vida, un espejo de la sociedad. Está siempre reflejando los cambios tecnológicos. En este caso concreto de la obra invitada, pues están reflejando los cambios acelerados que ha habido en los medios de transporte, sobre todo. Hay un carrusel, pero el resto son vehículos que nos presentan todos esos cambios acelerados en los medios de transporte y los cambios sociales, y que están también revelando ese
proceso industrial en el que entró España, un proceso de industrialización, porque, lógicamente, si no hay un tejido industrial, no se pueden fabricar estos juguetes en serie, de hojalata, pintada en unos casos y litografiada en otros, como nos va a explicar ahora también José Antonio, y tampoco hay una clase que pueda pues adquirirlos, ¿no? Tiene que haber una infraestructura para producirlos y una base social para adquirirlos, que en este caso pues también sobra decir que la clientela de estos juguetes era la burguesía, la burguesía, la alta burguesía o la mediana burguesía. Para las clases trabajadoras, pues los juguetes eran todavía muy artesanos, muy simples, muchas veces incluso hechos por los propios niños y niñas, ¿no? Que se hacían sus propios juguetes. Pero las clases pudientes tenían ya acceso a estos mercados sofisticados del juguete industrial, como vemos en estas piezas, que eran piezas, como ahora también José Antonio nos recordará, pues extremadamente caras, muy caras. Y con esto pues termino mi parte. Me voy a mover ahora de la silla para dejarle el sitio a José Antonio Quiroga, que nos va a instruir sobre cada una de las piezas. Bueno, lo primero, buenas tardes a todos. Agradeceros la vuestra presencia y la inquietud, oye, pues por poder asistir a esta charla coloquio. Y a continuación, pues como no podía ser menos, nuestras palabras de reconocimiento, en primer lugar, pues a Gabino Busto hacia la colección Quiroga Monte. Llevamos más de 20 años que hemos efectuado más de 100 exposiciones por diferentes ciudades españolas, y siendo de Oviedo, pues para nosotros es un orgullo el poder exponer estas 5 piezas de la colección en el Museo de Bellas Artes de Asturias, pues el más importante que tenemos. Y bueno, pues también como una extensión de que el juguete efectivamente, sin duda alguna, forma parte de las artes industriales, ¿no? Lo que hace unos años pues no estaba tan arraigado como cada día pues va siendo una realidad, ¿no? A continuación vamos a hablar un poco de estos 5 fabricantes de juguetes, de los más importantes que hubo en España. Lógicamente no fueron los únicos, y entonces, pues bueno, están relacionados con las 5 piezas que tenemos expuestas actualmente en el museo, y el primero de ellos pues es Eusebio Roca Farriol, que es un empresario catalán que se estableció en Barcelona en el año 1879, ¿no? Aquí aparece la tarjeta postal en la que anunciaba ya sus primeros juguetes. Y aquí, pues bueno, vamos a la primera pieza, que forma parte de la pequeña exposición del museo, que es el carrusel Tío Vivo, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que también indicar que estos juguetes se realizaban por encargo en la mayoría de las ocasiones. No aparecían ni en las escasas jugueterías de la época, ¿no? Eran encargos de familias muy acaudaladas de la época y que muchas veces pues, se hacían incluso por encargo. Tenemos en la colección juguetes que efectivamente están hasta personalizados para un niño muy determinado que se lo pedía a esa familia, ¿no? Es curioso una anécdota que voy a tratar de comentar de la manera más rápida, que dicen que España es el único país del mundo que en vez de carruseles a las atracciones de feria se les llama tío vivos. Dicen que la leyenda es porque en el año 1834, en el Paseo de las Delicias de Madrid, había un hombre que tenía una atracción de feria, fue uno de los que falleció por el cólera, y cuando estaban en el féretro, cuando le estaban enterrando, parece ser que salió del ataúd y dijo estoy vivo, el tío Andrés, y que desde aquella se le empezó a llamar el tío vivo. Sea cierto o no sea cierto, por lo menos es una leyenda que circula por internet y así os la transmito, ¿no? Bueno, este tío vivo, pues que como hemos indicado, pues que es una pieza única en el ámbito del coleccionismo, por lo menos una pieza conocida, es la única que realmente existe. Es el modelo más grande fabricado por Eusebio Roca Farriol en el año 1898, aparece en su catálogo, de los primeros catálogos en los que aparece este juguete. Todo, como vamos a ver, pues los primeros juguetes son todos hojalata pintada a mano con soldadura de estaño, hasta posteriormente, que vamos a ver los 2 últimos modelos, que ya se pasa de la hojalata pintada a mano
a la hojalata litografiada, y bueno, con un manubrio que consigue ese mecanismo que mueva a esos personajes y esos caballos, ¿no? Aquí estáis observando, como os acabo de comentar, pues en el catálogo original de 1898, donde dentro de los 3 únicos tiovivos, vamos a llamarlo, que hicieron en su momento, pues aparece a la derecha del todo, con sus banderas, que también sería objeto de estudio, porque como muy bien me apuntaban hace un momento, ahí aparece incluso una bandera republicana, que posiblemente hubiera sido un repinte posterior, pero bueno, ahí, como decimos, aparece el catálogo. Y luego, pues bueno, también del mismo fabricante, también todos juguetes de la colección Quiroga Monte, hemos querido también mostrar en la misma línea algunas otras piezas, pues para que veamos un poco la majestuosidad de estos objetos infantiles, ¿no? Esto concretamente seguimos con el mismo fabricante, en este caso con vamos, es que aquí hubo un cambio por lo que estoy observando. Bueno, este es otro fabricante que también es de, en este caso, sí, perdón, Eusebio Roca Farriol, posteriormente, se convirtió en Hispania en el año 1907 y luego en 1919 en Manufactura Española de Juguetes. Entonces aquí aparece la estación de juguete más grande que hizo sus sucesores, que incluso como la novedad, para que nos hagamos una idea, pues el reloj ese que aparece ahí es un reloj suizo que funciona de verdad, con un mecanismo además eléctrico, porque era pues de las primeras veces que los hogares que ya empezaban a incorporar el sistema de la instalación eléctrica, ¿no? Aquí pues aparece, como decimos, la reconversión del inicial Eusebio Roca Farriol, convertido en Hispania y posteriormente en Manufactura Española de Juguetes, lo estamos viendo en esas iniciales, y lo mismo, ¿no? Pues uno de los mejores juguetes que hicieron en su momento, en un catálogo de los grandes almacenes Madrid-París, costaba 30 pesetas, camión de metal, resorte, gran novedad, pues un precio que era una auténtica fortuna para la mayoría de los españoles de la época, sin duda alguna, ¿no? Aquí aparece el niño, como estamos observando, que tuvo la fortuna de poseer el mismo juguete, ¿no? Aquí aparece también en los años 30 en Barcelona. Y luego, pues bueno, para ir cerrando este primer productor de juguetes, pues otra pieza excepcional en el mundo del coleccionismo de juguetes, realizado en una escala prodigiosa. El primer autobús que circuló al mismo tiempo en el año 1922, porque como bien indicó antes Gabino, sin duda alguna, el juguete es un fiel reflejo de la historia, en este caso incluso de todos los medios de locomoción. Y aquí, pues bueno, representa, en este caso, en el año 1922, la firma inglesa Till & Steven, por primera vez trajo a España, tanto a Madrid como a Barcelona, los primeros autobuses que se denominaban imperiales, ¿no? Con la forma de los asientos, de la cubierta. Hay que indicar que efectivamente está el reflejo, que como podéis observar el volante está incluso a la derecha, porque venía directamente desde Inglaterra, ¿no? Porque tardamos unos años en poder nosotros hacer los autobuses reales como la producción propia, ¿no? Y por supuesto también hay que indicar que a veces formaban partes de los despachos de los directivos de las empresas. Hay que indicar que todo esto que vais a ver no es ni maquetismo ni modelismo, son juguetes comerciales que llegaban a venderse. Otra cosa es la escasez, por desgracia, que no llegaba a la mayoría de los niños, ¿no? Entonces aquí tenemos el ejemplo de la Compañía General de Autobuses en forma de este autobús. Y por último, pues otra pieza también de la Manufactura Española de Juguetes, que, insisto, es el inicial Eusebio Roca Farriols, pues otra gran pieza que está configurada por una locomotora de 1918 con su coche de pasajeros, y que en este caso siempre nos gustaría saber la historia que hay detrás de cada juguete, ¿no? Quién era el niño o la niña, ya no que lo tenía, sino que lo deseaba en la mayoría de las ocasiones o que lo compartía. En este caso concreto, pues fue del presidente de la Maquinaria Terrestre Marítima, que era la empresa más importante que existía en España mucho antes de la entrada de la Renfe, y que lo mismo hacía una locomotora a tamaño real que hacía pues el puente de piedra, el puente de hierro que observamos cuando vamos a la ciudad de Logroño, ¿no? A continuación pasamos a otro fabricante, es Jorge Rice. Su publicidad decía que era la primera empresa que hacía juguetes de metal en España, también radicado en Barcelona, en el Paseo de Grasol, y hablamos de un fabricante que ya empezó
la publicidad de la época ya decía que desde 1870, que es un poco la época en que el juguete empieza a ser industrial y empieza a ser comercial, ¿no? Aquí, pues bueno, la segunda pieza que tenemos ahora mismo en el Museo de Bellas Artes de Asturias es un tranvía eléctrico, es una recreación, como vais a ver en la siguiente imagen, muy perfecta de cómo era el primer tranvía eléctrico que efectivamente circuló tanto en 1898, primero en Madrid, desde la Puerta del Sol, y en el año 1899 desde Barcelona. Estaban fabricados por la empresa Thomson Houston y es muy llamativo pues, que es de los primeros juguetes que lleva el rótulo de la Compañía de Tranvías de Barcelona en la parte inferior, viene en papel manuscrito, dispone de su linternón e incluso tiene sus cristales biselados originales, ¿no? Un resorte de espiral que lo que hace pues, es mover todo este juguete que mide 50 centímetros de longitud, ¿no? Aquí lo estamos viendo con más cercanía, como decimos, con la rotulación y también con el linternón en la parte superior. Y aquí pues vemos el modelo real y el acontecimiento que supuso la Barcelona de 1899, el día de la inauguración del primer tranvía eléctrico, posterior a los primeros tranvías de mulas que circulaban por la ciudad de Barcelona, ¿no? Y aquí pues bueno, tenemos también de Jorge Rice otro modelo, otro juguete denominado autocoupé, que tiene la importancia en el mundo del coleccionismo, que reproduce los primeros automóviles que comenzaron a comercializarse en España en 1892. Estamos viendo que el coupé, la carrocería, está basada en las berlinas de caballos. Si os dais cuenta, la parte posterior, posiblemente este juguete incluso lo pudieron haber hecho en su momento con un caballo en la parte delantera, ¿no? Antes de que incorporaran el tema de los motores a los vehículos, ¿no? Aquí también es otra pieza excepcional, un automóvil hispano-suiza. Dentro del mundo de los juguetes tiene mucha importancia todo lo que ha sido esta marca. Hay coleccionistas de esta famosa marca creada en Barcelona en 1904 que incluso andan buscando juguetes que representen también estos modelos originales, ¿no? El rey Alfonso XIII pues, era uno de los accionistas de esta empresa de Barcelona. Y bueno, pues aquí en este juguete también en este caso de Jorge Rice, pues podemos observar detalles como son los neumáticos de goma, la capota de pila auténtica, la dirección funcional operada desde el volante o incluso un freno de mano que está integrado en el vehículo, ¿no? Entonces, pues como decíamos antes, juguetes totalmente excepcionales. Hay que pensar que hasta el año 1920 en este país el índice de mortandad de los niños y de las niñas hasta que cumplían los 5 años era del 50% que fallecían, ¿no? Y con 8 o 9 años, sobre todo en las zonas rurales, ya comenzaban a tener que trabajar, ¿no? Aquí, pues bueno, vamos al tercer fabricante. En este caso estamos hablando de la tercera pieza que también está representada. En este caso los dos primeros son tanto Jorge Rice como Eusebio Roca Farriós, los dos radicados en Barcelona, y aquí aparece otro fabricante que hasta hace poco, de manera intencionada, pues no se hablaba de él, se desconocía, o también se trataban de atribuir los juguetes de este gran fabricante madrileño a juguetes fabricados en Cataluña, ¿no? El estudio un poco, las exposiciones, el haber tenido la ocasión, la colección Quiroga Monte, pues de haber contactado con esta familia y haber conseguido catálogos, muestrarios, pues, y haber un poco realizado este estudio nos ha permitido pues estas piezas como la que estamos viendo, que se está exponiendo actualmente en el museo, no pensar como se creía hasta hace muy pocos años que eran de origen catalán o incluso que eran alemanas por la perfección con la que estaban hechas, sino que salieron de un gran fabricante madrileño. Estamos hablando de Luis Moreno Molinero, ¿no? En 1904, en Madrid, muy cerca de la estación de Atocha, pues crea una pequeña fábrica familiar, hace estos juguetes tan excepcionales y tan majestuosos,
y, por desgracia, pues a los pocos años tuvo que cerrar debido a que, bueno, era muy caro la elaboración, ¿no?, de estas piezas. De hecho, continuaron con el famoso bazar Casa Melilla, que fue uno de los más conocidos de Madrid, esa familia lo regentaba, hasta los años 70 pues, del siglo pasado, ¿no? Entonces, pues bueno, esta pieza concretamente que representa, en este caso, el carruaje Berlina, según atestigua el catálogo original, pues estaba fabricado en 5 tamaños diferentes, ¿no? Este hombre, Luis Moreno, fue galardonado con muchas medallas por la excelencia de sus juguetes. Actualmente tenemos una exposición para la Comunidad de Madrid en el edificio del Águila y se le está haciendo un homenaje concreto a este fabricante con algunas piezas de la colección y efectivamente incluso aparecen medallas de 1907 y medallas de 1924 originales, pues que las entregaba el rey Alfonso XIII cuando había estas exposiciones nacionales de juguetes, ¿no?, incluso superando, como decimos, a los fabricantes catalanes. Aquí aparece esta pieza concretamente, que sí es la que estamos ahora mismo exponiendo en Madrid, que es, por ejemplo, el carruaje Gran Break de 1905, hojalata pintada a mano, plomo, madera, terracota, cuero, metal, diferentes materiales, con los personajes pintados a mano, incluso las mujeres que van en el pescante, a veces con plumas incluso originales en sus tocados, y también pues, bueno, se hizo en diferentes modelos este tipo de carruaje, y este pues, es el modelo más grande, ¿no?, de todos los que hicieron en 1905. Aquí aparece también, dentro del muestrario de los juguetes de Luis Moreno, estamos observando la última imagen, dentro de la última fotografía, en la parte superior, pues uno de los modelos, el mismo modelo de carruaje que acabamos de hablar, ¿no? Aquí también, dentro de algunas de las piezas seleccionadas dentro de la colección y dentro de los mismos fabricantes, aparece la Charret de 1905, también de Luis Moreno, ¿no?, también en hojalata, en cuero, el personaje en papel, en este caso el conductor en papel maché, y bueno, como decimos, pues de las grandes piezas solamente hay que ver un poco el porte del caballo y el realismo representado en el juguete del medio de transporte real, ¿no? El carruaje anterior pues, aparece aquí también en una lámina del muestrario que este Luis Moreno pues, iba por algunas ciudades españolas para tratar de vender algún juguete, en este caso aparece el juguete 707 en tinta china y todo dibujado a mano, aparece en la parte de arriba y abajo, en su catálogo original, pues ya aparece también reproducido el mismo juguete, ¿no?, de los primeros catálogos que hay en este país en los que aparecen estos objetos infantiles. Aquí aparece su catálogo original también de 1905, fábrica de juguetes Luis Moreno, también se dedicaban pues, a hacer, entre otras cosas, fustas, látigos, pero sobre todo objetos de metal, como anunciaba, ¿no?, en la calle Murcia de Madrid. Pasamos al cuarto fabricante, que con otro juguete era la fábrica Payá Hermanos. Nos trasladamos del juguete pintado a mano al juguete litografiado, ¿no? La hojalata litografiada surge en el año 1916 en España. Por primera vez se encargan por parte, sobre todo, de las principales empresas jugueteras de aquellos años, que estaban radicadas en Ibi, tanto Payá Hermanos como Rico, que era su principal competidor. Pues, como decimos, se pasa de este sistema de realizar los juguetes con estaño, con pintados a mano, sin imprimación alguna, estas primeras piezas que hemos visto, a estos juguetes en los que por primera vez se acude a las acerías del País Vasco, es cuando se empieza a conseguir la hojalata, que es una lámina de acero recubierta de estaño, un material muy dúctil y muy maleable que permitía el elaborar este tipo de juguetes. Y una vez que esas acerías tenían la plancha de hojalata, se llevaba a 3 centros los más importantes que había en España, o bien a Barcelona, a Gotardo de Andrés, que se encargaba de litografiarlo sobre esa chapa de hojalata, o bien en este caso a La Coruña, a Suárez la Pumariega,
o sobre todo a Málaga, pues la gran empresa que existió, que también se dedicaban a hacer envases y latas de conserva, como en este caso era la tercera empresa que existía en Málaga, que ahora mismo es La Peira, Adolfo La Peira, y una vez que estaban las chapas ya litografiadas, volvían otra vez a llevarse a Ibi, allí se recortaban, se troquelaban, se plegaban y salía el juguete este que conocimos de pestañas es el que estábamos viendo, que es la hojalata litografiada, ¿no? Entonces, pues bueno, este cuarto juguete expuesto en el Museo de Bellas Artes, pues concretamente pues es el autocoupé descapotable, que la excepcionalidad del mismo modelo es que es el primer juguete que hubo en España que tiene el primer motor eléctrico a través de una primitiva bobina de cobre. Es la primera vez que aparecía este mecanismo totalmente inusual en aquellos años, hasta el año 1920, que es cuando surge este juguete por parte de Payá Hermanos. Aquí está la obra maestra de esta juguetera, también de la colección Quiroga Monte, es el famoso Bugatti, el juguete más reproducido, ya no a nivel nacional, sino incluso a nivel mundial, de los más conocidos. Representa el famoso Bugatti T35, que es el bólido que más carreras ha ganado en la historia de lo que antes era el Gran Premio y lo que hoy día es la Fórmula 1. Y también hay que indicar que lo mismo que vamos a ver en el último juguete, que muchas veces nosotros, por una revolución industrial tardía, íbamos a Alemania, a Francia, a Inglaterra, que eran los principales países productores, y fusilábamos el juguete. Esto sale del ingenio propio de los españoles, ¿no? Este bólido, como decimos, fue tal la fama que las escasas familias pudientes de la época pues lo podían adquirir con un motor mucho más pequeño. Entonces, concretamente, en Alicante, la familia Roca de Togores tenían este modelo y lo llevaron a los hangares de Payá, eran amigos de los jugueteros, lo reprodujeron en una escala 1:12 y el resultado pues, fue asombroso, ¿no? Se le considera el mejor juguete que representa un Bugatti a lo largo pues, de todos los productores que lo han reproducido en el mundo, ¿no? Aquí pues, podéis observar también dentro de los fabricantes de Payá cómo con la misma calandra, con el mismo radiador, eran capaces de hacer 4 modelos totalmente diferentes, ¿no? Juguetes algunos más escasos que incluso el Bugatti que hemos visto anteriormente, pues aquí representando un autobús, representando un camión de carga, un Renault Limousine del año 1930 o finalmente también otro coupé Renault, ¿no? También dentro de los fabricantes de Payá, todo en hojalata litografiada. Y por último, la pieza que tenemos, la empresa competidora, que surge lo mismo que Payá, surge en el año 1906, Rico en el año 1922, aparece también en Ibi, Alicante, juguetes de una calidad tan buena como podían ser los de Payá, dentro de la edad de oro del juguete español hasta el año 1930, y aquí pues vemos el reflejo de lo que os estaba comentando antes, que observáis el conductor y el copiloto pues que no tienen los rasgos típicos de las vestimentas de cómo eran los españoles de los años 30. Es una moto que está fusilada claramente del mismo modelo alemán que aquí los españoles pues se cogió y lo único que se les puso fue la marca española y vamos, y a correr, ¿no? Entonces, pues bueno, también indicar que esta moto con Sidecar se hizo de 3 modelos diferentes. Este es uno de los 3, quizá el más escaso de todos ellos. Y por último, ya para finalizar y para dar el paso a Cristina Heredia, bueno, perdón, este es otro juguete también de Rico, otra pieza también, pues una pieza única, representa un taxi de Madrid de los años 30, incluso en la parte delantera pone una A que se refiere a Alicante, la ciudad donde la provincia, la capital de provincia donde estaba realizado el juguete, el año 1932, año de fabricación de esa pieza, e incluso con su cristal original de celuloide, ¿no? Un juguete también eléctrico con un sistema de una pila de petaca y de las primeras veces que incorpora ese sistema para hacer que funcionara, ¿no? También dentro de Rico hicieron con el mismo morro o con el mismo radiador, podéis observar cómo eran capaces de hacer un autocar, otro camión de carga diferente, también de los años 30, y finalmente un juguete denominado auto desmontable que está copiado
de la famosa casa Märklin, que hacía el mismo juguete, pero en este caso en Alemania, ¿no? Y bueno, ya para dar el paso a Cristina, pues aquí aparece el Rey Mago, que también forma parte de la pequeña exposición del museo, pues bueno, un juguete realizado en cartón piedra policromado y en madera de la década de 1950, y que bueno, representa al Rey Mago en relieve y de medio cuerpo, que sostiene con ambas manos el buzón real, donde los niños y las niñas depositaban las cartas, cartas que eran diferentes si eran de los niños, así eran las de las niñas, por el sexismo que había en la época. La niña tenía que pedir la muñeca y el niño tenía que pedir el balón o la escopeta, así eran las cosas. Y bueno, pues que era muy común en muchos comercios de la época el que los españoles acudieran allí a depositar la carta a los Reyes Magos, ¿no? Así que muchas gracias y te paso. Bueno, yo prometo no robarles mucho tiempo. A mí me corresponde, después de las intervenciones tanto de Gabino con su contextualización, como de José Antonio Quiroga, el coleccionista, con esta lección magistral de juguetes. Creo que para nosotros en el Museo de Bellas Artes, pero sobre todo para niños, niñas, mayores, es la magia de la Navidad la que ahora mismo está presente en el Museo de Bellas Artes de Asturias. Hace años Gabino había hecho una pequeña intervención precisamente desde el Departamento de Educación, y creo que para nosotros ahora mismo el poder tener estas piezas pues es un auténtico privilegio, precisamente porque nos permite retroceder y seguir reviviendo una y otra vez la magia de los Reyes Magos. Yo quería partir sobre todo desde esa pieza que nos acaba de mostrar Quiroga, sobre esa imagen del Rey Mago, de ese buzón, que seguramente le sonará muchísimo porque, al igual que en otras tantas tiendas de juguetes, era bastante habitual que los encontrásemos no solamente de medio cuerpo, sino de cuerpo entero. Sin ir más lejos, soy consciente además de que Gabino tiene uno en su propia colección. Y yo he titulado un poco esta intervención del que van a venir los Reyes a es que dicen que no existen, ¿no? Que es uno de los grandes dramas de la infancia, en el momento en el que nos damos cuenta por nosotros mismos o porque nos lo cuentan, de que los Reyes Magos, bueno, pues son una pura ilusión. Entonces, la intervención que voy a hacer se va a ceñir de forma muy breve desde el punto de vista psicosocial a la importancia que tuvieron no solamente los juguetes, sino sobre todo también la vinculación que tienen con nuestras tradiciones populares, sobre todo teniendo en cuenta que la tradición de los Reyes Magos de Oriente no deja de ser también o formar parte de uno de los grandes ritos de paso de nuestra vida, es decir, desde la infancia a la adultez. Uno, porque estimula la imaginación y el pensamiento mágico, que es el que tiene lugar entre los 2 y los 7 años, a través sobre todo de la ilusión, de la espera, los rituales que vamos a ver a continuación, escribir la carta, limpiar los zapatos, preparar la comida para los camellos. Y además porque enseña valores como pueden ser también los de la generosidad, la gratitud y la esperanza, fortaleciendo además la inteligencia emocional, la paciencia, además de hacer crecer esos lazos familiares. Hoy, sin ir más lejos, llamaron por la mañana al museo porque con el buzón que se instaló justo debajo del Rey Mago había una abuela desesperada diciendo que había venido al museo con su nieta, me parece que fue ayer por la tarde, y decía que si se podía abrir el buzón de los Reyes Magos porque su nieta estaba a punto de descubrir quiénes eran los reyes y su contenido estaba en la carta. No sabían que le iban a regalar porque la niña no soltaba prenda. Entonces era como una urgencia extrema el poder abrir el buzón y por lo tanto poder descubrir el contenido de la carta. Bueno, todo esto además se encuentra muy vinculado sobre todo con unas fechas muy concretas. Estas imágenes eran las que yo veía en casa de los abuelos. Como hay que tirar siempre de experiencias propias en el ámbito de la educación para poder hacer sentir que también revivimos una y otra vez, como les digo, diversas conductas, a través de la enciclopedia del mundo de los niños, que era una de las enciclopedias más comunes en las décadas de los años 50 y de los años 60. Nos encantaba ver estas ilustraciones, tanto de la víspera de Reyes como la del Día de Reyes, ¿no? Donde se nos está mostrando el niño impaciente justo detrás de la ventana. Además, una imagen deliciosa, el niño que está mirando a través de los cristales en un día de invierno y, bueno, cómo de alguna manera, acompañado a través de esas pequeñas poesías,
está esperando la llegada de los Reyes Magos, que tiene lugar el día 6 de enero y en la cual, bueno, pues estamos viendo en la imagen a la derecha cómo baja esas escaleras para poder recoger los presentes que le han traído los Reyes Magos. Por lo tanto, todos estos juguetes tienen una relación interesantísima con otra de las tradiciones populares por excelencia de estas fechas, que es la tradicional cabalgata de los Reyes Magos, y que va a hilar perfectamente con la imagen, como les digo, en este caso del buzón que nos ha prestado o nos ha cedido Quiroga para la exposición. Esas cabalgatas de los Reyes Magos nacieron como una forma de llevar alegría y esperanza. Estamos además en la década del año 1866, la primera cabalgata de Reyes de la cual se tiene constancia y que nace en Alcoy, en Alicante. Bueno, ya saben todos ustedes que este tipo de tradiciones hunden en lo más profundo de las raíces cristianas, porque de alguna manera también suponían una fuente didáctica para conocer algunos de los ritos que permitían establecer una mayor pervivencia, sobre todo también de una catequización de la población. A partir del siglo XIX surge también, además, esa costumbre de dar regalos en las noches de Reyes, mezclándose con esa representación pública, por lo tanto, de las cabalgatas. Y además se interrelacionaba con algo muy importante, que eran los eventos benéficos. Estamos también en un momento en el que inicialmente muchas de esas cabalgatas tenían un fuerte componente benéfico y asistencial y eran organizadas primero por asociaciones para poder repartir juguetes y caramelos normalmente a los niños pobres en hospitales o en asilos, como podía ser, bueno, yo fundamentalmente conozco el caso, como soy de Gijón, ustedes que serán de Oviedo o de otras partes de Asturias conocerán lógicamente lo que atañía a los lugares de procedencia, pero en el caso de Gijón, por ejemplo, nos encontramos con que estaban específicamente vinculadas al Sanatorio Marítimo de Gijón o incluso también a otras instituciones benéficas asistenciales, como podía ser el caso de las famosas gotas de leche, las casas de maternidad o incluso también en el caso de hospitales o asilo, como fue el caso del asilo Pola, que hoy funciona como Museo Nicanor Piñole. Bien, ¿qué hacían estas cabalgatas? Bueno, pues no dejaban de ser una recreación del viaje de los Reyes Magos, de su tránsito de Oriente hasta poder visitar el Portal de Belén, y por lo tanto esa recreación del viaje, donde todos estos hombres, fundamentalmente, no se veían mujeres como ocurre ahora mismo, se vestían a la morisca, portaban hachones, portaban normalmente lanzas, iban disfrazados, atrezados en este caso, vestidos como si estuvieran emulando a esos personajes del cortejo, pero también hacían un alarde de alegría y generosidad en un momento en el que había una extrema pobreza, lanzando normalmente caramelos, simbolizando el amor y la alegría. Por lo tanto, la magia infantil estaba servida en un momento único. Miren, yo les muestro el cartel que tuvo lugar el Día del Niño en la primera cabalgata que se celebró en Gijón en el año 1924. Esa cabalgata, que todavía no se denominaba como tal, es la celebración del Día del Niño. Este cartel se encuentra en el Museo del Pueblo de Asturias. Es la gran cabalgata alegórica de la llegada de los Reyes Magos a Gijón, donde se repartirían miles de juguetes a los niños pobres. Y esa cabalgata fue abanderada por uno de los principales pediatras de la ciudad de Gijón, Abelino González, que a partir de ese momento se convertiría en uno de los festejos populares y por excelencia, y que se llevaría también, se pondría de moda en otras ciudades asturianas. ¿Qué ocurría entonces? Bueno, pues que en este caso, lo que antiguamente se denominaba como los prócer, aquellos hombres significativos de las ciudades, bueno, hombres que normalmente también se dedicaban a cuestiones o a profesiones asistenciales, eran los que normalmente fungían como Reyes Magos en la cabalgata, algo que suele seguir siendo habitual, porque soy consciente que don Alfonso Palacio, nuestro antiguo director, fue rey de la cabalgata de los Reyes Magos en Oviedo, no sé si fue el año pasado o el anterior. Bueno, como de todo hay que sacar pecho, les voy a enseñar que el rey Gaspar de esta cabalgata, en esta visita que hacen los Reyes Magos al Sanatorio Marítimo de Gijón, es mi abuelo Luis, este señor que tenemos aquí, que es el rey Gaspar. Lo que ocurre es que con todas estas fotografías y tirando un poco de archivo, los niños avispados de hoy, lógicamente, no tenían la inocencia de los de ayer. Estos Reyes Magos, si hoy los vemos, vamos, cantan que da gusto, porque tanto sus barbas, el atrezo, las coronas, incluso, bueno, a día de hoy sí que incluso hasta el rey Baltasar es un hombre negro, no ocurre como antaño que los reyes aparecían completamente tiznados.
Estos reyes, como mi abuelo Luis, eran los que de alguna manera iban a estos hospitales a poder entregar los reyes, a entregar los regalos, esa víspera del 5 de enero, porque lógicamente el día 6 de enero todos ellos tenían que estar en su casa, ¿no? Pero estas labores también se compatibilizaban con el poder acudir a los ayuntamientos, a las plazas mayores y poder recibir a miles de niños, a muchedumbres de niños, que es lo que nos estamos encontrando con estas imágenes. Rostros de fascinación y horror a partes iguales. Fíjense que estos niños además parecía que se apartaban, incluso miraban hacia atrás del miedo, e incluso en la imagen de la derecha la madre que en un intento de poder empujar a la niña como diciéndole no tengas miedo, entrégale la carta con tus peticiones de regalos. Y que ponían de manifiesto también una de las grandes tradiciones dentro de ese mismo rito, que era la escritura de la carta a los Reyes Magos. Bueno, algunas muy significativas. He intentado recoger la más antigua de la que se tiene constancia es del año 1924, está en un museo en Almería, y nos encontramos con que, en este caso, fíjense que está dirigida al estado monárquico de Don Gaspar, para sus majestades en palacio. Bueno, lógicamente, las peticiones de regalos en aquellas fechas distaban muchísimo de las peticiones de regalos que se fueron haciendo con el paso del tiempo, y en ese sentido, a través de la colección de juguetes, de la colección Quiroga Monte, y sobre todo también con unas extraordinarias publicaciones que hemos tenido oportunidad de consultar, sí que se puede hacer efectivamente una evolución muy precisa de las peticiones de las cartas de los Reyes Magos, de niños y de niñas, pero también, dependiendo de la humildad, en este caso del escribiente, nos encontramos con que esas cartas, bueno, pues tienen en algunos casos momentos extraordinarios. Queridos Reyes Magos, dice la carta que nos cita a la derecha, pido una caja de hierro para el dinero y un alfiler. Los niños más pobres pedían juguetes muy humildes. En este caso estaríamos hablando incluso de pequeños dulces. No se podían permitir otra cosa, mientras que los niños de la alta sociedad eran los que incluso tenían la capacidad para poder pedir incluso hasta para la servidumbre. Estas cartas se depositaban, como no podía ser de otra forma, en los buzones reales. Mucho tiempo antes de que estos buzones reales, sobre todo como acaba de mostrar Quiroga con esta imagen del buzón de los Reyes Magos, que es el que hoy tenemos en el Museo de Bellas Artes expuesto, bueno, pues lógicamente las cartas se solían entregar en manos. Esa jerarquía monárquica, ese séquito con el que aparecían los Reyes Magos, que luego fue creciendo con la presencia de Aliatar, el famoso Aliatar que nos esperaba debajo de esa carpa y que además también daba una sensación de fascinación y atemorizar a los niños a partes iguales, era el responsable de recoger las peticiones en mano, pero también de poder recoger las peticiones de forma escrita. Con el paso del tiempo aparecieron en los establecimientos comerciales, que era bastante habitual, el que los niños pudieran ir a depositar las cartas. Es uno de los ejemplos que nos está citando Quiroga con su pieza. Y en otra instancia, en otros momentos también, las propias casas de correos, que se tienen que encontrar también después del 6 de enero con un montón de cartas también, que todavía soy consciente de que se conservan, porque en el caso de Correos de Gijón se hizo un inventario de esas cartas mostrándonos unas peticiones verdaderamente maravillosas. Otro de los grandes ritos, que además está vinculado a la tradición, es la de limpiar los zapatos y dejar la comida a los Reyes Magos. Eso inmediatamente la víspera de que vengan los Reyes, y que además aparecen en un montón de ilustraciones y que hunden sus raíces además en la corte de Felipe II. Ya sabemos que Felipe II es el primero que rememora que a través de una leyenda muy piadosa, porque ya estamos hablando de que todas estas leyendas hunden sus raíces, como les digo, en ese cristianismo primitivo, se narraba que el niño Jesús sin zapatos había recibido el presente de dos niños, dos pastorcillos, que le regalan sus zapatos. Y que en el momento en el que al día siguiente se despiertan, pues de alguna manera los zapatos aparecen cubiertos de regalos. A partir de entonces, la manera y sobre todo la costumbre que se tenía de limpiar los zapatos durante la víspera de Reyes, e incluso pegando las cartas en la ventana, era otra de las grandes tradiciones populares en estas fechas. ¿Qué ocurrió entonces? Bueno, que con el paso del tiempo y sobre todo teniendo en cuenta que pasamos por diversas fases dentro de ese contexto, tal y como nos acaba de narrar Gabino, en primer lugar con el contexto de la Primera República, posteriormente la fase de la Guerra Civil Española y a posteriori también ese periodo que conocemos como la autarquía,
el reclamo de los Reyes Magos de Oriente se convirtió en un fenómeno de masas. Es decir, vamos viendo que se va perfeccionando, tal y como comenta Quiroga como especialista, el juguete se va popularizando, sobre todo con la entrada del plástico, ¿no? Si no me equivoco, y por lo tanto los presentes pueden llevarse a casi todas las casas españolas. Y es en ese sentido cuando las ciudades comienzan a atiborrarse de luces, de iluminación, es decir, hay una parafernalia y un boato que hasta ese momento no había tenido lugar en las ciudades españolas. Y, de alguna manera, a partir de los 8 a 12 años, entra a funcionar el pensamiento lógico y racional. Y es en ese momento cuando llega el temido momento de los padres, cuando tienen que explicarle a los niños que los Reyes Magos no existen. Bueno, estas caras de ilusión, que son las que estamos viendo en la imagen, son los niños que están viendo a los Reyes Magos en el escaparate, probablemente de una juguetería, una imagen que además es por la vestimenta que llevan los niños de la década de los 30, década de los 40, nos habla también de otra fase distinta. Es la fase de ese rito de paso en la que la infancia comienza ya a transitar hacia, no una adultez, pero sí hacia una adolescencia. Comienzan a darse cuenta, perdón que ese es mi teléfono, no se me olvidó apagarlo, de que nos damos cuenta de que los niños, de alguna manera, ya tienen la capacidad para poder ir descubriendo e ir rompiendo esa magia. Afortunadamente, para aquellos, imagino como muchos en esta sala, que todavía seguimos creyendo en esa magia de los Reyes Magos y tuvimos la oportunidad de revivir esa forma gozosa de asumir esta tradición, espero que, desde luego, y con la presencia de estos juguetes en el Museo de Bellas Artes de Asturias, tengan la oportunidad de pasar a escribir su carta y dejen también, tanto como niños como adultos, sus peticiones de regalos. Así que muchísimas gracias y con esto le doy el paso a Gabino, sin antes olvidarme de esto que me parece una auténtica maravilla. Agranda la puerta, Padre, porque no puedo pasar. La hiciste para los niños y yo he crecido a mi pesar. Es el mensaje que nos cede Unamuno para cerrar entonces con esta conferencia.